Ahora son dos mesas redondas, dos debates que ahora va a protagonizar Marilena Estarellas, Philippe Expósito y Robin Imaz, esta de las primeras. Muchas gracias de nuevo por venir a esta sala paralela del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Además vais a ser los últimos en presenciar en esta sala paralela porque tanto este como el siguiente van a ser los últimos. Ya lo demás será mañana en la sala principal, que también hay diversas ponencias y mesas redondas. Para no extendernos mucho, vamos a comenzar brevemente por presentar a las tres personas que van a tener cuestión ahora a este debate. Como hemos dicho, Marilena Estarellas es gerente de la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos, desde donde impulsa la transición hacia una náutica más sostenible y la descarbonización marina en España. Especialista en comunicación, RSC y branding corporativo, cuenta con una amplia trayectoria en la creación de estrategias de posicionamiento, desarrollo de proyectos sostenibles y liderazgo de equipos. Su enfoque combina innovación, empatía y resultados, contribuyendo activamente al avance de un turismo náutico de cero emisiones. Por su parte, Robin Imaz, cofundador de Dama Blue, de la cual hablaremos ahora, ingeniero naval, diseñador de barcos y más de 25 años en el sector. Y a su lado estará Philippe Expósito, con más de 20 años de trayectoria como socio de prestigiosos despachos de abogados de Francia y España también. Philippe ha desarrollado su carrera en áreas como fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos, mercados financieros e inmobiliarios. Ha formado parte de varios consejos de administración con experiencia y ha participado en la captación de fondos para grandes empresas. Desde el año 2000 ejerce como consejero de Comercio Exterior de Francia. Philippe Expósito es licenciado en Derecho, como hemos comentado, en la Universidad de Toulouse. Y por no extenderme mucho, pongo el cronómetro en cuanto comencéis a hablar y os sentéis. Son 45 minutos, luego pasaremos a la siguiente, pero nos centramos en esta en cuestión. Así que nada, mucha suerte, podéis subir ya y que vaya muy bien. Os voy avisando conforme os queden 20, 10 o 5 minutos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues en medio. Es verdad que tenemos 45 minutos largos de reloj y para hablar de cosas muy interesantes. Pero antes de empezar a hablar de cosas interesantes como es la industria náutica sostenible a través del vector del hidrógeno, que ese es el titular de la mesa redonda de hoy, de esta tarde. Y bueno, vuelvo a presentar a Philippe Expósito, que aparte de todo lo que has dicho, también es nuestro presidente de la comisión de la AMBE, y Robin Imaz, que es cofundador de Dama Blue. Si te parece, Robin, si te parece, Philippe, antes de nada, simplemente para que os quedéis con una imagen, que la imagen vale más que 1000 palabras, vamos a poner un vídeo, ¿verdad, técnico? Dentro vídeo, y luego comenzamos con el debate. For the first time, a hydrogen-powered boat enters the market. Dama Blue, sailing towards the future. Aunque titule Future, es más presente que nunca. Sí. El barco lo presentasteis, de verdad, hace menos de un mes o hace un mesecito en el Congreso de Marinas de España. Bueno, hace unos mesecitos, sí, a final de año pasado. Sí, lo presentamos en el Congreso, efectivamente, pues, de las Marinas de España, pero se presentó hace ya más de año y medio. Sí. Creo que la primera vez que lo presentamos fue en Mónaco. En Mónaco, ¿verdad? En Mónaco. ¿Es el segundo año que vais a Mónaco? Sí, lo presentamos por primera vez en el 24, en julio del 24, en Mónaco. Y se presentó otra vez en 25, bueno, y en varias ubicaciones, sí. Yo creo, bueno, primero de todo,
déjenme explicarles, los que no han podido estar a lo mejor en la mesa principal del auditorium de esta mañana. Yo soy Marilena Estarellas, soy la directora general de la Asociación Española de Barcos Eléctricos Híbridos e Hidrógeno, y la función y el objetivo de la asociación es dar visibilidad y voz a la descarbonización marina en la industria náutica, que es la mesa que nos concede ahora. ¿Y qué es la descarbonización marina? ¿Alguien me sabe contestar qué es? La descarbonización marina es dejar de meter combustibles fósiles en el mar. ¿Qué significa eso? Que todas las embarcaciones actuales de la flota española que están navegando por nuestras aguas, ¿vale?, llevan motor de combustión que contamina navegando, ¿vale? Eso es importante tenerlo y entender el concepto. Por eso existen pioneros en distintos temas de propulsión. Habrá los eléctricos puros o los de hidrógeno, como aquí Philippe y Robin. A mí me gustaría, en este contexto, vamos a hablar solo del sector de la náutica recreativa y después puertos deportivos, ¿vale? Pero empecemos con una pregunta importante. ¿Por qué hidrógeno y por qué ahora? ¿Cuáles son los beneficios y por qué el hidrógeno puede ser el vector, no del futuro, sino del presente, como estamos viendo, sí, en la náutica recreativa, por lo menos en España? Que también hay que reconocer que España es uno de los países, es el segundo país que genera el turismo más potente del mundo. Es el segundo. Primero es Francia, sí, sí, y después nosotros. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer también para dar valor a ese turismo náutico sostenible, por ejemplo, con el hidrógeno? He pedido mucho, ¿eh? Ahora ya... Sí, bueno, es un poco amplia. Tu pregunta es amplia, pero efectivamente creo que primero partimos del hidrógeno. ¿Por qué? Porque si la preocupación hoy del planeta es intentar, o la preocupación de los políticos y de los ocupantes de este planeta es reducir las emisiones de CO2, es descarbonizar, pues no se ha encontrado al día de hoy mejor vector para descarbonizar que el hidrógeno. Eso es la premisa. ¿Por autonomía? Es la premisa, es decir, que el hidrógeno es una toma, el hidrógeno, que he utilizado tal como se utiliza bajo dos átomos que son una molécula de dihidrógeno, porque se habla de hidrógeno, pero en realidad es el dihidrógeno, el que se utiliza al nivel industrial. Pues esa molécula pues tiene un factor energético pues 3 a 4 veces superior a lo que son los demás pues combustibles fósiles, que sean por ejemplo el carbón o el gas natural, y se ha considerado que efectivamente no había al día de hoy otro vector que el hidrógeno para llegar al objetivo de 2050, que son 0 emisiones. No hemos encontrado otra solución que el hidrógeno. Y si aplicas esto pues al mundo marítimo, pues dices el hidrógeno pues va a ser un vector que va a permitir cambiar en el transporte marítimo a gran escala, pues los grandes buques, pues encontrar otro tipo de combustibles, que los combustibles, al fin y al cabo, todos los combustibles tienen dos moléculas, la molécula de carbono y el dihidrógeno, repartido de manera un poquitín distinta. El C y el H siempre están, ¿no? Y como digo, C y H, pues el H es el hidrógeno, y el hidrógeno está en todos los combustibles. Pero hasta ahora pues se utilizaba un hidrógeno que es un hidrógeno que viene del mundo fósil, que viene efectivamente pues de quemar gas natural, por ejemplo, para separar ese hidrógeno del carbono. Y cada vez que utilizas pues hidrógeno al día de hoy, pues emites muchísimas emisiones, emites mucho CO2. Pero desde el punto estratégico del hidrógeno, ¿qué ventajas ofrece el hidrógeno frente a otros combustibles y otras alternativas? ¿Cuáles serían las ventajas y las bondades? Primero, es el único que siempre y cuando haya sido producido con fuentes renovables y a través de un proceso que se llama la electrólisis del agua, sí, pues es el único que no emite. Porque todos los combustibles emiten, que sean biocarburantes o que sean y emiten. Sí, hay emisiones. Emiten. Y lo que pasa es que
ahora se dice, pues para que reducir esas emisiones se crean esos carburantes, que en realidad son carburantes sintéticos que Sí. utilizan hidrógeno, pero que utilizan también carbono que se captura. Pero la captura, ayer hubo una ponencia buenísima por el profesor Vicente Cortés, que explicaba muy bien efectivamente toda la problemática de los combustibles sintéticos. Y efectivamente, pues, cuando en realidad utilizamos esos combustibles, que son, lo repito, derivados de hidrógeno, necesitan hidrógeno para producirse, pues en realidad lo que hacemos es neutralizar las emisiones. Es decir, emitimos, pero capturamos. Capturamos, recreamos ese carburante de síntesis y emitimos otra vez. El hidrógeno es el único que no emite CO2. Ya. Es el más limpio de todos. ¿Okay? Pero hay una problemática. Es que el hidrógeno pues, tiene una densidad volumétrica que es muy poco importante y por consiguiente hay que comprimirlo de tal manera que lo puedas para poder utilizarlo de manera industrial. Y o lo comprimes y al comprimirlo pues lo utilizas, pero que lo quieras o no ocupa sitio el hidrógeno. Por eso la gente prefiere utilizar un combustible que sea líquido, que efectivamente pues, tiene un factor volumétrico mucho más interesante que el hidrógeno. Hablemos con Robin, hablando de ocupar espacio. Me gustaría que me dijeras cómo ha cambiado estos últimos años, Robin, ¿vale? Para que el hidrógeno empiece a ser viable en el diseño de embarcaciones. Vosotros desde Dama Blue estáis como primer astillero, diseñador de embarcaciones a nivel nacional, de todo el territorio nacional, ¿no? Ya habéis sacado, ya no es un prototipo, es la primera versión, después veremos un slash, una presentación de lo que está por venir, que me parece increíble, ¿no? Pero, ¿qué ha cambiado estos últimos años para que el hidrógeno pueda ser el vector que empiece a estar dentro de las embarcaciones de la náutica recreativa? Bueno, principalmente la evolución tecnológica nos ha permitido llegar a tener un barco en el agua como el que hemos podido ver. Es evidente que si no hubiéramos evolucionado la tecnología hasta el punto actual, hubiera sido mucho más difícil, porque para poder mantener los niveles de seguridad que teníamos que mantener, hacía falta contar con componentes, equipos y almacenamiento con un nivel de seguridad equivalente a cualquier otro sistema tradicional. Eso ahora es posible. Ahora tenemos la capacidad de hacer la hibridación del sistema eléctrico con el sistema de hidrógeno, de forma que resolvemos el tema de la digitalización y el entendimiento, digamos, que el sistema en sí es un sistema inteligente. Cuando tú vas navegando en este barco, el propio sistema, el desarrollo que hemos hecho a nivel de control, nos ha permitido que el sistema defina cuál es el aporte que tiene que generar la pila de combustible, la batería, en función de la demanda de potencia y en función del estado de carga de la batería, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que a día de hoy tú puedas subirte a un barco como este, salir a navegar y hacerlo con total confianza y con la seguridad de que no te vas a quedar tirado, porque no tienes un problema de falta de autonomía. Entonces, se convierte en un caso de éxito claro, ¿no? Por eso es ahora, cuando tú hacías la primera pregunta respecto de por qué el hidrógeno y por qué ahora, pues el ahora es porque ya estamos listos. Ya no es algo de lo que estemos hablando respecto al futuro, es algo que está ocurriendo y que, de hecho, llevamos 1 año y medio moviéndonos por toda Europa, demostrando. Este año pasado, el otro día hacíamos balance, hemos hecho la presentación del barco en el agua con navegación y sacando a gente, más de 60 días, y hemos hecho más de 250 millas con gente a bordo y con 0 problemas de ningún tipo. Hemos hecho más de 10 recargas de hidrógeno en distintos puntos de toda Europa, de las cuales 5 han sido con el barco en el agua. Qué bueno. Todo eso demuestra que efectivamente el barco está ahí, la tecnología está ahí y que además la acogida está siendo muy buena. Claro.
Ya has dicho que las soluciones tecnológicas están ahí, ya existen, porque de hecho esto es una realidad, pero por vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué tipologías de embarcaciones serán las primeras que vamos a poder adoptar en el hidrógeno como vector en el sector de la náutica de recreo? Porque yo sé que la parte de transporte... Sí, lo que hemos aprendido en todo este tiempo que hemos estado saliendo, digamos, fuera a mostrar un poco el barco, es que para mí va a haber un desarrollo paralelo en distintos conceptos de diseño, ¿no? No solo va a funcionar el concepto actual que tenemos, que creemos que es un concepto que funciona. Creemos que los barcos de las embarcaciones de recreo, pero destinadas a compañías charter que estén operando en lugares donde haya una sensibilidad alta respecto al cuidado del medio ambiente, van a tener una oportunidad seria aquí, van a tener una oportunidad importante. Hay sitios como, por ejemplo, en muchos sitios ya se está empezando a limitar la utilización de motores de combustión en embarcaciones que se vayan a explotar para el uso de charter. Al mismo tiempo vemos que, aunque no sean embarcaciones de recreo, en embarcaciones que se van a utilizar para el transporte turístico, son ya unos potenciales demandantes de este tipo de soluciones. Es decir, que dentro de un tamaño razonable, digamos, de embarcaciones y de unos usos, bien definidos, Sí. ahora mismo ya tiene sentido a nivel de inversión, a nivel de operatividad, a nivel de funcionalidad y de rendimiento. Justamente quería hablar de eso, ¿no? De inversión y sobre todo, Philippe, la importancia que tiene la colaboración entre la industria energética, el diseño naval y luego asociaciones sectoriales. Por ejemplo, estamos aquí en un congreso del hidrógeno verde presentando un producto náutico, naval, evidentemente sostenible, vinculado a esta energía, ¿no? Para ti, ¿no? ¿Qué importancia tiene esa colaboración? ¿Era importante estar aquí en este tercer congreso para explicar que esto existe y que es factible y que ya está, que ya no es futuro, es presente? Hombre, en una nueva industria como la del hidrógeno, pues el riesgo es encontrarse en la situación, ¿sabes?, del huevo y la gallina. Es decir, que quién es la gallina, quién es el huevo, y al fin y al cabo nadie avanza. O sea que es importante que se ha escuchado, y yo personalmente como actor en la producción de hidrógeno a través de DH2 Energy, pues yo estoy en la cadena de valor que es lo que se llama el upstream, la parte de arriba, es decir, Claro. la producción de hidrógeno. Claro. Pero la producción sin otras patas y pilares que son muy importantes como el transporte y la distribución no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido producción, transporte y distribución si no hay usos. O sea que el objetivo de estar aquí en un foro como este, pues esta semana, es poder mostrar uno de los usos del hidrógeno. Y es un uso pues de movilidad en ese caso y de movilidad marítima. Marítima. O sea que es muy importante, creo que cuando estamos en una industria, como os acaba de decir, que empieza, pues demostrar y mostrar cuáles son los usos potenciales. Claro. Y eso es muy importante. Antes hablábamos un poco de los costes, ¿no? Os he puesto ejemplos. Es verdad que el ejemplo que os he puesto es de que, bueno, la remotorización, porque vosotros hacéis barcos nuevos desde cero y por eso tienen la importancia y están bien hechos porque los haces desde cero. Remotorizar una embarcación, vamos a ver cómo salen este tipo de proyectos. Eso Ojo. pues, se lo dejo a... Se lo vas a dejar a Robin, ya. Contesto. Pero para mí es importante el hablar de los costes, ¿no? Sí. Porque claro, un armador que estaba, pues vale, muy bien, me pongo en ello, tengo un barco de lista segunda que hace golondrinas, que hace un trayecto X, ¿no? Turístico, me interesa el hidrógeno, quiero dar valor añadido a mi producto, me pongo con el hidrógeno, venga, vale, hacemos números y claro, cuando vio los costes de los 0 céntimos más la bonificación que le salía el diésel y el gasoil con el hidrógeno, se quedó parado y dijo, como a mí esto no me lo bonificáis, yo no me meto. Sí, pero esto se queda para... ¿Crees que esto Esto cambiará? va a cambiar, pero de manera radical. Vale. De manera radical. Hoy el abanico de abastecimiento de hidrógeno, pues lo hemos visto, por ejemplo, con el propio Dama Blue.
hemos, y me dirás si me equivoco, Robin, pero hemos repostado en ciertas ubicaciones a 16 euros y en otras a 32. Claro. O sea que el abanico es muy amplio. Pero, ¿La de 32 era España? Sí, era España. Bueno, pero con una evolución temporal. Sobre Ya. todo lo que hemos visto es que en un año hemos ido prácticamente a la mitad del precio. eso es por lo que kilovatio. Ajá. Es decir, que hoy, y al ser productor de hidrógeno verde, lo que te puedo garantizar es que hay una curva de aprendizaje, obviamente, que hace que hoy el hidrógeno está a un precio X, pero que ese precio va a caer de manera brutal en los próximos 4 o 5 años. Claro. Y los precios de 16, pues, que son precios muy aceptables para el sector, es decir, para el sector de recreo, pues bajarán a 10, 12 en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Hablemos de la presentación que nos habéis traído, porque no solo tenéis este barco que nos habéis presentado en vídeo, sino que estáis preparando ya otro barco para traer aquí a España. Si nuestro técnico nos puede poner la presentación, yo me aparto un poquito, porque me gustaría que me explicarais Sí, porque eso sí que es un, en qué es un game consiste, changing. en qué va a consistir, Bueno, porque cuentas tú. esa mesa redonda es industria náutica sostenible, la revolución del hidrógeno en la descarbonización náutica, descarbonización marina. Este es el primer punto que hemos visto el vídeo. Si nos puede pasar el slash. Este es un barco, para que sepáis, que tiene almacenado 8 kilos de hidrógeno a 350 bares. Ajá. 8 kilos. Ajá. Y ahora vamos a pasar al otro. A la otra diapositiva. Ahí. Bueno, No, si nos no. puedes explicar aquí, Bueno, Robin. sí, bueno, ese es el mismo Sí, barco. bueno, Sí. este es el mismo barco. Básicamente aquí lo que estamos viendo es un poco la distribución de la cubierta y luego lo que es el sistema de propulsión. Principalmente lo que tenemos es un motor eléctrico, que en nuestro caso es de 140 kilovatios. Tenemos una batería de 63 kilovatios hora, una pila de combustible de 40 kilovatios y tenemos el tanque en estribor que es de 8 kilos. De 8,4 kilos a 350 bares. Aquí, Ajá. cuando hablo de, lo hemos comentado antes precisamente en la otra sala, de lo que cambia el diseño cuando tú empiezas desde cero definiendo el barco con un sistema como el sistema de hidrógeno como parte principal de la propulsión, es que, como veis, aquí los espacios que estamos ocupando dentro del barco son importantes. Y además estos son equipos que en general tienen un peso que tiene que se ha hecho un poco acorde, ¿no? Para la estabilidad de la embarcación. Que se tiene que considerar a la hora de diseñar el casco, ¿no? Si Claro. esto de inicio no lo hubiéramos hecho y no hubiéramos desarrollado el casco sabiendo qué tipo de sistemas vamos a tener que integrar, evidentemente pues el resultado no hubiera sido el que es, no hubiéramos tenido el rendimiento que tenemos, ni hubiéramos podido hacer que la navegación fuera lo confortable que es actualmente, ¿no? Y vosotros, que sois productores de este tipo de embarcaciones nuevas, ¿pensáis que la remotorización, porque además es que la flota española, hola, ¿qué tal? Es muy grande la flota española, habrá que remotorizar. Yo distinguiría, para la remotorización, distinguiría entre embarcaciones de recreo y embarcaciones que puedan ser más De pasaje. De pasaje, claro. Sí, porque al final, la embarcación de recreo ya estamos hablando de que el armador que tiene un barco ya está teniendo algo que en realidad no es necesario, no es algo que utilice en su día a día como un elemento de trabajo. Yeah. Y que ya está haciendo una inversión elevada simplemente porque es su hobby, porque ama el mar, porque le gusta salir a navegar. Entonces, a partir de ese punto, el hecho de que el coste actual de un barco, por ejemplo, de hidrógeno o un eléctrico 100%, ya tiene un coste superior al barco tradicional, para mí no es definitivo a la hora de que la gente vaya a adoptar este tipo de solución. Eso es un poco diferente en el caso de los barcos más destinados al transporte turístico y cosas así. Pero en ese caso es donde al final las administraciones tienen que entrar y tienen que incentivar y tienen que ayudar para que realmente en zonas donde vamos a estar llevando a turistas, que generalmente son parques naturales o zonas protegidas, pues el impacto de la inversión no caiga directamente en el armador, porque Claro. si no, evidentemente... O la empresa de charter o de pasaje que está... Claro. Claro. Inicialmente va a ser difícil que puedan ser los primeros en adoptar este tipo de soluciones. Claro. Pero Pasamos al siguiente slash, por favor, y así vamos avanzando. Bueno,
Aquí supongo que esto es, nos enseña es la el carga, mismo ¿no? barco? Sí, Sí, vamos básicamente, pasando. Sí. Esto vemos la carga. Ah, este es el... Y ahora vamos a poder ver el nuevo, ¿no? Este es el otro proyecto. ¡Wow! este Acaba de es- encantarme qué es esto. Porque esto es un lista sexta o un lista segunda. Bueno, esto es un barco, es lo siguiente a lista sexta. En realidad es un yate comercial, así que Ajá. sería equiparable a lista sexta. Lo que pasa es que no a nivel nacional, sino a nivel, digamos, Sí, a global, nivel internacional, global. claro. Entonces, este barco va a ser el primer barco, el primer yate certificado como yate comercial en el mundo, utilizando sistemas de hidrógeno para la propulsión. Entonces, eso creemos que es algo que es un hito muy importante, porque abre, teniendo en cuenta que no existe una regulación definida 100% a día de hoy para la clasificación de este tipo de barcos, es algo que bueno, pues, nos está llevando mucho trabajo, pero al mismo tiempo estamos, creo que, sentando las bases de lo que puede ser el futuro de... ¿Podemos decir que es el del primero yate. en el mundo? Pregunto, ¿eh? No, sé. puedes decirlo con total y absoluta tranquilidad. Que es el primero en el El mundo. primero en tener la certificación, efectivamente, como yate, como lo acaba de decir Robin, de yate comercial, con propulsión 100% hidrógeno. No hay una gota de aceite en ese barco. No, ni la habrá, porque vamos, no la necesita. En este barco, obviamente, que tiene otras características, otras necesidades. No llevamos 8 kilos de hidrógeno, llevamos 240 kilos de hidrógeno. Y en este caso... A 500 bares. A 500 bares de presión. A 500 bares de presión. Cuidado. Sí. Bueno, siguiente slash y si así vamos avanzando. ¿No? Cuéntanos sí, un poquito también las características del primer yate comercial propulsado por hidrógeno. Me encanta esto. Pues bueno, ahí lo estáis viendo. Básicamente el barco es un catamarán de 27,5 metros de eslora, tiene 14 metros de manga. La idea es tener una capacidad de navegación por el Mediterráneo de hasta 400, superando las 400 millas de autonomía, y que eso con una carga de 250 kilos de hidrógeno, que al final son un poco menos. Yo estoy viendo aquí propulsión, hidrógeno, energía solar, velas rígidas. Esto es una Todo lo- pasada. O sea, aquí combináis distintos tipos de propulsión. Básicamente, bueno, la forma de poder llegar a optimizar lo más posible un sistema y buscar la mayor sostenibilidad posible es una de ellas, y la más importante, es la de la reducción del consumo, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros somos capaces de apoyar el sistema de propulsión con una energía como es la eólica, que la tenemos ahí presente constantemente, o como la solar, todo lo que estáis viendo, todas las superficies expuestas que se ven en color gris oscuro, todo está cubierto de paneles solares. Incluso las partes laterales que ¿De van hacia pasamanos? proa, sí, todo eso son paneles solares. O sea, tenemos hasta 40 kilovatios pico, me parece. Wow. Y, Está bien para... sí. La verdad es que al final, bueno, pues todo va ayudando, ¿no? Eso junto con el hidrógeno y con un pack de baterías que tenemos para todo el sistema, no solo de la propulsión, sino para todo el sistema de hotel, pues la verdad es que, bueno, Pero esta embarcación no pensáis que sea para day charter, esto será para Sí, semanas, o también day charter. se puede utilizar para Sí, charter. Como listas esta será de day charter, semanas, se va a un poder, charter. sí, eventos para... Eventos, sí. ajá. Bueno, realmente va a ser el primero que va a navegar por el Mediterráneo, vais a tener muchísima demanda alrededor de todos los claro. países. Espero esto que es- os esto vayan es- copiando. esto es para ver el tamaño, Seguimos, sí, mira, vamos a ver el- imágenes de cómo es la producción. Sí, ¿Lo estáis va- produciendo dónde era? en Turquía. En Turquía. ¿Y por qué Turquía y no España? Pregunto, ¿eh? Yo pregunto. Pregunta. ¿Por qué Turquía y Bueno, no aquí no España? hay nadie de mercante. Bueno, sí podemos hablar, porque No, puedes contarlo bien. cuando lanzamos el proyecto en el 2022, quisimos que tuviese una bandera española. Ajá. Y nos acercamos a Marina Mercante, sí, con ellos, ¿no? Fue Marina Mercante, ¿no? Sí, María Magdalena. Pues, y básicamente cuando les presentamos el proyecto, dijeron, bueno, no estamos preparados, esto no tendréis ninguna certificación antes de 5, 6, 7 años, esto no Imposible. No lo vemos. Imposible. O sea que hemos ido a otra bandera, que es una bandera más, bueno, que está más acostumbrada a proyectos que no son de ese tipo, por ser el primero, pero más abierta, que es Malta. Hubiese podido ser otra, pero es Malta que hemos elegido. Pero lo que quiero decir es que no hemos elegido España no porque no quisiéramos, es que porque no nos lo han recomendado la propia administración.
Esto es muy fuerte lo que Eso es muy acabas de fuerte, contar, ¿eh? eso es muy fuerte, muy fuerte. Esto, vamos, muy fuerte. que quede grabado. Y eso es tremendo, es decir, que no seamos capaces de tener como administración la iniciativa de dar pasos y visto bueno, sabiendo que es difícil, no es un proyecto fácil, pero tener la mente abierta para decir, mira, vamos a tener una primera bandera y un primer barco de ese tipo que sea español. Pues no. Siendo los productores de este proyecto españoles. Sí, siendo españoles. Sí, sí. Porque es que esa es la cuestión, ¿no? No sé si queda alguna más, No. pero la verdad es que increíble, enhorabuena, es una maravilla lo que estáis desarrollando. Yo, para ir acabando, también me gustaría, nos podemos ya quedar así. Tú decías justamente, ¿no? En España la Dirección General de la Marina Mercante no ha querido saber nada, no tal. ¿Qué tenemos que hacer para regular esta innovación y que realmente las administraciones, sea Puertos del Estado, Marina Mercante, etc., sean capaces de abrir la mente y decir, sí, el hidrógeno es el vector? Porque estamos aquí en la Casa del Hidrógeno, en un congreso de hidrógeno, y nos escucha la gente del hidrógeno que produce o qué tal. Pero no está la gente, o no están los actores de la náutica recreativa como tal. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que enamorar? Porque el sector de los buses y de los autocares y de los coches ya se está enamorando, ya lo ve. Luego, la industria también, ¿no? Sí, pero digo, bueno, primero una voluntad política. Y la voluntad política es convencer efectivamente a los políticos para que se involucren. Voy a dar un ejemplo que no es que no tenga nada que ver, es un comparativo. En mi actividad, pues, desarrollamos también parques fotovoltaicos en México, por ejemplo. Y estuve en México en diciembre del año pasado, en diciembre de 2025, y México, que es un país con un gobierno, como sabéis, muy de izquierdas, pero que en un momento dado ha dicho, queremos avanzar en un tema que es la energía renovable. ¿Qué ha pasado? Eso es importante. ¿Qué ha pasado? Que han lanzado una convocatoria, pues, para ofrecer capacidad, pues, para instalar parques fotovoltaicos, y en menos de 2 meses, entre el lanzamiento de la convocatoria y la atribución de los proyectos, han sido 2 meses. Y durante esos 2 meses, la Administración, con los distintos departamentos de distintos ministerios, han trabajado juntos. Por la noche, fines de semana. Cuando yo digo que fines de semana, nuestros equipos comunicaban con funcionarios los sábados y los domingos, las noches a las 10 o a las 11 de la noche, contestando ellos, funcionarios, a preguntas de empresas privadas como la nuestra. Han demostrado que en 2 meses, 2 meses y medio, eran capaces de avanzar y trabajar juntos. Yo, cuando estuve ahí, les dije, mira, aquí no lo vas a conseguir. Aquí, a mí me recibió un subsecretario de Estado de Energía a las 7:30 de la tarde en su despacho. Salimos a las 10 menos cuarto y había 5 funcionarios trabajando hasta las 10 de la noche con nosotros. En México. En México. O sea que si México es capaz de hacerlo, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros? Pero, lo que quiero decir es que he tocado ahí algo que es un ejemplo práctico de cómo las administraciones, si quieren, pueden trabajar. Aquí, bueno, no quiero meterme demasiado. No te quieres extender demasiado por si acaso, ¿no? No me voy a extender demasiado. Estáis trabajando para ofrecer este tipo de embarcaciones al sector turístico, náutico, deportivo, ¿no? Vosotros como diseñadores y astilleros y productores de este tipo de embarcaciones, al final, el objetivo final es ofrecer un turismo náutico sostenible, ¿vale? Que es lo que demandan muchísimos países, sobre todo los nórdicos, Suecia, Noruega, Holanda, Finlandia, Alemania, que viene a España. Esto es un caramelo, de hecho, ellos están acostumbrados. Yo vuelvo a repetir, en Alemania navegan ya más de 7.000 barcos eléctricos, hidrógeno no sé si hay alguno. En Suiza navegan más de 11.000 barcos eléctricos. En España navegan 102 barcos eléctricos en Baleares y porque ha habido una subvención y se han apuntado 4, pero nadie más. O sea, barco eléctrico como tal, como figura, aún ese desarrollo queda por hacer. Pues imagínate, ¿no?, cuando nos vamos ya
al tema del hidrógeno, ¿no? Con lo cual, ¿qué papel podría jugar el sector turístico para impulsar ese turismo náutico a través de la náutica recreativa y los puertos deportivos? Porque los puertos deportivos se venden como la puerta abierta al turismo náutico. Somos la puerta abierta del turismo náutico. Somos la puerta abierta, ¿no? Pues, como tú ahora te quejabas y te decías, es que en España no he podido hacerlo, en España no puedo desarrollar mis proyectos y me tengo que ir a Turquía a crear los barcos, o en México, como estabas comparando, ¿qué tenemos que hacer para enamorar a las administraciones? No sé, yo lo lanzo como una vía... Bueno, para empezar, yo creo que más que enamorarles, yo creo que tienen o que ser... consciencia, no sé. Yo creo que tienen que ser conscientes ellos mismos con el mensaje que ellos dan, ¿no? Porque aquí creo que las administraciones en general son los primeros que hablan de la importancia y, bueno, de hecho están castigando en las ciudades a la gente que tiene un coche que no es cero emisiones o similar. Es decir, que por un lado se está empujando a que cada vez tengamos un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente, pero por otro lado la acción que tienen que llevar a cabo por su parte, que es la de no complicar la vida a quien está intentando llegar como esta mañana nos contaban, y hacer que eso se convierta en realidad, claro. Pues es como que, claro, cuando ya llegas a ese nivel, en ese nivel hay que, bueno, tomar decisiones, hay que asumir responsabilidades. Y hay que ser valiente, cosas, Hay que ser valiente. Sí, Os tengo que decir, yo estoy muy contenta desde la AMBE, es un punto que nos tenemos que poner a nuestro favor. La Comunidad Valenciana, el director general de la Comunidad Valenciana, Marc García, ¿vale?, tiene 200 y pico concursos y prórrogas que tiene que hacer en la Comunidad Valenciana, y que llegamos a un acuerdo y me dijo: Marilena, me comprometo a que en todos los puertos deportivos de gestión directa propia que tenga que hacer una prórroga o una concesión nueva, me comprometo a incluir, pues eso, los puntos de carga para barco eléctrico, pero para barco eléctrico, no para coche, porque para coche ya está por ley, pero para barco eléctrico, ¿no? Y otro día me pasó el pliego de condiciones de unos cuantos y me ha dicho, dice, estoy en marcha, ¿no? Y le di la enhorabuena públicamente porque yo le dije, digo, has sido un político valiente. Yo creo, mira, has tocado un tema que es importante, es decir, el individuo. Tienes que tener unas personas que sean líderes en un momento dado en su sector, en su administración, y que digan, vamos para adelante. Pero creo que el papel del sector privado y los empresarios es también de intentar ser muy abiertos y compaginar, tener más relaciones con administraciones, es decir, con el sector público, y explicar cada vez mejor nuestros proyectos. Porque cuando se explican las cosas, poco a poco, pues se entiende mejor, porque cuántas veces hemos escuchado, pues yo he escuchado un alto cargo de la administración central, cuando le presenté ese proyecto de catamarán de hidrógeno, me dijo, pero ¿qué puerto español va a dejar que ese barco entre en su puerto? Pues si le entra por la bocana del puerto, pues a ver, mira, qué hace para echarlo. Pues mira, es que ¿cómo me puede decir esa persona que es alto cargo de la administración central, ¿cómo me puede decir eso? Es decir, que ya estamos cerrando puertas. O sea que, y si yo paso 1 hora con él o 2 horas con él, seguro que le convenzco que no hay problema. Pero tengo que tener la disponibilidad y él tener también la apertura para decir, nos sentamos y hablamos y explicamos. Es decir que falta escuchar al sector privado. Sí, falta escuchar, y a lo mejor que el sector privado tampoco... El sector privado innovador, porque ojo, el sector sí, privado tradicional que no quiere mover nada y que quiere que todo se quede igual, también está haciendo fuerza para que esto no se mueva, ojo. Y el sector privado innovador pues tiene también que estar dispuesto a hablar y abrir libros, dar explicaciones, etc. El proyecto del catamarán, es decir, que estamos abriendo puertas. ¿Ponemos el catamarán otra vez, por favor, el catamarán? ¿Lo ponemos? Si podemos ver el catamarán así, yo creo que ha ido entrando gente y la verdad... Sí, porque es interesante saber que para este catamarán pues hay una inversión hecha por el armador, que bueno, soy yo, pues de que es una inversión para abrir camino para todos, es decir, que la tecnología no está protegida. Es decir, que este barco va a estar certificado por DNV como barco, como yate comercial 100% hidrógeno, con todas unas pautas y unos criterios que hemos tenido que cumplir, y obviamente pues el segundo que haga esto pues lo va a tener mucho más fácil.
Claro, tú ya has abierto la puerta. Yo acepto que sea así. Pero hay mucha gente que a lo mejor no quiere abrirse demasiado para no tener competencia. No, yo no temo la competencia, todo lo contrario. Yo creo que haya 10, 50, 100 barcos como estos, que los hagan otros, no pasa nada. Pero hay que estar dispuesto a abrirse y lo que pasa de vez en cuando en las empresas privadas es que mucha gente es muy protectora de su know-how y a lo mejor no quiere abrirse demasiado a las administraciones. Y estoy seguro que si hubiésemos más comunicación, pues habría más proyectos. Yo sé que tenemos ya pocos minutitos, pero a mí me gustaría dar paso a alguien que si tiene preguntas. Por ahí tenemos a nuestra compañera de Canarias que antes nos abordaba y nos decía, oye, yo tengo un proyecto, si queréis hacernos preguntas, aquí estamos. Quedan algunos minutos todavía, ¿verdad? Marilena. Unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o técnica o no técnica para poder seguir también avanzando. ¿Sí? Si se han planteado diseñar barcos específicos para la administración pública, autoridad portuaria, etcétera, Sí. y si habría algún proyecto en marcha a futuro. Todavía no hemos arrancado con ningún proyecto, pero sí que tenemos claro que hay un encaje serio en determinados tipos de barcos para puertos, desde remolcadores ligeros a, bueno, no específicamente para puertos, pero CTVs, Prácticos. barcos prácticos, auxiliares, todo lo que es el entorno del ecosistema de los puertos, creo que es un entorno que es muy propicio para este tipo de soluciones, ¿no? Todo ocurre en un espacio controlado, es fácil tener la disponibilidad del hidrógeno verde en el puerto y realmente podemos resolver un problema que igual simplemente con la electrificación no es suficiente para la operatividad que necesitas en un puerto. A mí me gustaría saber, a colación con lo que te está diciendo ella, qué retos técnicos puede haber, y si son algunos críticos, en la integración del hidrógeno a bordo. Tú decías antes que habéis estado cargando en mar, o sea, directamente en la mina de agua, ¿no? ¿Eso es factible? ¿Se puede...? Eso al final es toda una cuestión de hacer las cosas bien. Es decir, hay que seguir unos protocolos, hay que ser muy serios a nivel de evaluación de seguridad, hay que tener todo, hay que utilizar los componentes y las últimas evoluciones en todos los sistemas que estás utilizando y además certificarlo de forma, no porque lo digo yo, sino porque realmente ha habido una sociedad de clasificación de prestigio que ha certificado la seguridad absoluta del Es que me estás sistema. dejando alucinada. Mira, ayer la AMBE recibe muchísimas llamadas de todas las entidades públicas y privadas cuando tienen que hacer proyectos, ¿no? O cuando se tiene que hacer, pues eso, como una prórroga de un puerto, te llaman, oye, para poner un punto de carga tal. Ayer, no voy a decir nombres, pero me llamó la Autoridad Portuaria de Baleares, y la Autoridad Portuaria de Baleares me dice, Marilena, es que tenemos que sacar una licitación nueva del Busnautic y de varias cositas de estas, ¿vale? ¿Y qué tipo de carga y qué tenemos que pedir? Las autoridades portuarias y la propia Dirección General de la Marina Mercante no tiene información, no tiene formación. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, Y encima, si no escuchan, como decías antes, que no, te fuiste a presentar el proyecto este y te dijeron, no, esto no es posible aquí en España. Hola, ¿qué tal? Yo creo que proyectos como el de Dama Blue, que ya está en el agua y que está 100% operativo y que está siendo visto por las administraciones y por la Comisión Europea y por mucha gente, está sirviendo un poco de palanca para poder seguir avanzando. Al final, la forma de que las administraciones y que la gente en general vaya ganando confianza es con proyectos ya reales que existen y que se están resolviendo de forma exitosa en todos los niveles. A nivel seguridad, lo primero, ¿no? Entonces eso va generando confianza y la posibilidad de ir recibiendo la llamada de quien no está informado para... yo le resolví la duda, le hice todo, y además la Autoridad Portuaria va a hacer lo que la AMBE le ha dicho en base a las preguntas que nos hicieron. Pero claro, no hay formación, no hay ese trabajo, ¿no? Pero esa formación no puede venir de PowerPoints o de presentaciones, no, tiene que venir de proyectos reales. Y evidentemente, pues claro, ahí es donde necesitas
la empresa privada necesita ayudas, incentivos, porque evidentemente toda la inversión no la puede hacer sola la empresa privada, claro, ¿no? claro. No puede remar solo. Entonces... Acabamos y para cerrar a mí me gustaría, que una última pregunta, ¿no? Hemos hablado de las bondades, hemos hablado de la regulación que hace falta, pero si miramos, también lo he acabado antes en las mesas grandes, ¿no? Pero si miramos hacia el 2030 o 2050, porque tú lo has alargado 2050. No, 2050, por favor, antes. No, 2030, porque él antes me ha dicho, dice, está muy cerca 2030, ¿no? ¿Vale? 2030. ¿Qué queremos para 2030 y cuáles son los deberes de la AMBE y los deberes de las empresas que se quieran adherir a este proyecto, a crear mercado dentro del sector de la industria náutica sostenible? ¿Cuáles son los deberes y cuáles son...? Para mí, el primer tema es infraestructura. Segundo tema es infraestructura y tercer tema, infraestructura. Es decir, que tenemos que hacer el trabajo para las infraestructuras, porque después empresarios e industria que encuentren soluciones tipo de barcos, etcétera, esto lo sabrá. Ya llegará. Ya llegará, pero infraestructuras es la palabra clave. Pues nada, si me decís infraestructuras, como la siguiente mesa redonda es infraestructuras, cerramos y damos paso a la siguiente. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, de corazón. Enhorabuena por este proyecto, yo tengo unas ganas ya de verlo y de navegarlo, pero sí, que sea pionero y que sea el primer yate propulsado por hidrógeno en el Mediterráneo y en el mundo, pues bueno, es mucho decir, con lo cual enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.